compartir. Ya, entonces, olis a todos, a los que están acá en la clase, a la gente de YouTube. Hoy día vamos a hacer un repaso de todos los contenidos que hemos visto hasta la fecha, es decir, todos los contenidos del primer eje temático, que es organización, estructura y actividad celular. Ya, entonces vamos a ir viendo cada uno de los PPTs que vimos durante este eje y nosotros le vamos a ir diciendo así como ya, ¿qué duda hay con este contenido? Vamos a resolver todas las dudas que hayan y después vamos, en caso de que no hayan dudas, vamos a hacer como un repaso general de todo el contenido que corresponda a cada uno de los PPT. ¿Ya? Así que eso, vamos a partir con el primer PPT, que fue de nivelación, en este caso método científico, primero. ¿Hay alguna duda respecto al método científico? Pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat. Como les sea más cómodo. Aprovechen porque... Ya, puros no. Ya, entonces si hay puros no, significa que cuando nosotros le pongamos un ensayo, un control, una pregunta de método científico, todos lo van a tener bueno. Esperamos, ¿cierto? Todos Sí, van a tener ya. 850 en método científico. Claro, si no hay dudas como específicas, partimos hablando en general del método. Pregunten todo porque método científico preguntan harto. O sea, según yo lo más El importante, año pasado porque, preguntaron como dije una mucho. vez, sí, y sirve para biología, para física, para química. Las tres ciencias sirve, así que... Creo que no hay duda, así que dale nomás así como en general. Ya. Bueno, el método científico dijimos que era un proceso que... ¿Hago el resumen al tiro o al final de todo el Sí, PPT? no, el tiro de... Ah, ya. De nuevo, el método científico entonces es un proceso que nos permite generar conocimiento. Y bueno, esto se basa a través de etapas para obtener el conocimiento. La primera etapa es la observación. En la observación solamente es describir, o sea, descripción. Nosotros vamos a describir ocupando todos nuestros sentidos, sea vista, tacto, gusto, olfato, audición, etc. Entonces, observación, quédense con describir, así que si les sale algún enunciado que está describiendo lo que está viendo, o la textura de algo, o el sabor de algo, es observación, ¿ya? A partir de esa observación vamos a tener un planteamiento del problema, que es la pregunta que nos vamos a generar. Luego vamos a generar una hipótesis, que es como una posible respuesta a esa pregunta que nos hicimos al observar lo que estábamos viendo. Luego esa pregunta, esa hipótesis que nosotros nos generamos se tiene que llevar a cabo a través de experimentos para intentar comprobarla o concluir si estaba correcto o no. Y gracias a esa experimentación vamos a obtener resultados. Esos resultados hay que interpretarlos, analizarlos, no verlos solo como un número, sino que organizarlos, por ejemplo, en gráficos, en tablas, porque tenemos que interpretar qué nos dio y qué relación tiene eso con la hipótesis. A partir de esa interpretación vamos a llegar a una conclusión, y si los resultados coinciden, bueno, se va a repetir el experimento, y esto tiene que ser siempre en ambos casos, y una cosa de las más importantes, siempre se tiene que repetir el experimento. No nos tenemos que quedar con un experimento y luego, listo, ya me dio, listo. No, siempre hay que repetirlo, y se repite muchas veces, porque tal vez tuve un error y por eso me dio, o tal vez me equivoqué en algo y por eso no me dio, por ejemplo. Entonces, sí o sí, aunque los resultados me coincidan o no me coincidan, tengo que repetir el experimento. Ahora, ¿qué pasa? Si yo repito el experimento varias veces y aún me sigue sin coincidir los resultados, ahí yo tengo que optar como por reformular la hipótesis y crear una nueva. En cambio, si ya las veces que lo repetí siempre me dio lo mismo y veo que ya hay un patrón y que sí me da, entonces ahí ya podríamos hablar de una publicación, que el estudio que yo hice se va a publicar y se va a dar a conocer. Ese sería como un resumen, igual un poco largo, de lo que es método científico. Bueno, en la experimentación vamos a tener dos tipos de, ¿cómo por así decirlo?, factores. Están las variables y están los grupos. ¿Alguna duda sobre esto? Creo que esto es lo que más complica del método científico, intentar entenderlo. Sí, ahí la Anaís decía que los grupos no los entendía bien. Ya, se toca.
Nada, a ver, ya. A ver, ¿cómo explicarlo esto sin enredarse tanto? Bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control, tal como dice su nombre, control, lo que busca o su función es controlar que no sean otro tipo de variables que están afectando al experimento. Por ejemplo, si yo quiero calcular, ejemplo rápido, ya el típico, el de la planta con agua, si yo quiero saber cómo afecta el agua en la altura, yo tengo que tener un grupo que esté controlado para ver que en realidad, a ver, para ver que otro factor que no sea el agua esté determinando la altura. Porque, por ejemplo, tal vez puede ser en realidad la temperatura o el tipo de pH. Entonces, para yo descartar esas variables o esos factores, necesito que tenerlos controlados. Y el grupo experimental va a ser el que tenga la variable que se va a ir como modificando para ver sus resultados. Entonces, el grupo control lo que busca es controlar que no sean otras variables que estén afectando el experimento, y el grupo experimental es ya solamente la variable que yo quiero, la variable que yo quiero ver cuál es su efecto, esa es la que voy modificando en los siguientes experimentos o grupos. No sé si se entiende la verdad. Creo que debía haber explicado lo que era variable primero. Veamos. El grupo control no se va alterado, es que no debería haberse alterado porque si no nos va a estar como mal el experimento, tiene que estar siempre con todas las características reguladas. Por ejemplo, no sé, si yo tengo 3 experimentos distintos y yo quiero ver cómo afecta el agua, entonces en los 3 experimentos tienen que estar todas las otras variables que no son el agua, por ejemplo, iguales, para que yo darme cuenta que en realidad no es otra variable la que está afectando. Por ejemplo, el pH en los 3 experimentos tienen que ser igual, la temperatura tiene que ser igual, la intensidad lumínica tiene que ser la misma, para así descartar que son esas otras variables las que me están causando el efecto. Así que lo ideal no es alterar el grupo control, porque es el que nos sirve como de ejemplo, por así decirlo. ¿Algo que tengas que agregar? ¿No? En ese caso, en el grupo experimental podría, siguiendo el ejemplo de las plantas, podría cambiar lo que es el pH o cosas así, ¿cierto? No. Ir cambiando, ¿no? En el grupo experimental solamente se va a modificar la variable que yo estoy estudiando. Entonces, por En ejemplo, ese caso se podría echar menos agua, que sí, en el entonces caso ahí del que agua, va, ¿cierto? sí, eso, va a cambiar solamente las cantidades de agua que yo ocupo. Por ejemplo, el primero va a tener 50 ml de agua, en el segundo 25, en el tercero 100, en el cuarto 80, por ejemplo. Solamente en el grupo experimental se modifica la variable que yo voy modificando, la variable que yo quiero conocer su efecto. Las demás tienen que ser las mismas. Ya, gracias. Y en las variables, bueno, aquí las variables controladas son, bueno, como dice el nombre, las que controlamos, las que tienen que ser las mismas como para todos, para que no ocurra esto de que no se vea como interferido el experimento. Por ejemplo, no sé, el pH, la temperatura, la intensidad lumínica, el tipo de tierra, no sé. Todas esas son las que yo controlo y tienen que ser las mismas en todos los experimentos. Esas son las variables controladas. Todas las demás variables que no se están estudiando, por así decirlo, y tienen que ser las mismas. La variable independiente es la variable que yo voy a ir modificando para ver cuál es el efecto que tiene. Entonces, variable independiente es la variable que yo modifico para saber cuál es el efecto. ¿Cuál sería, según el ejemplo que di? El agua. Yo voy a ir modificando el agua para ver qué efecto tiene. ¿Cuál es el efecto? La altura. Y ahí estaríamos hablando de variable dependiente. La variable dependiente, como dice su nombre, depende de otra variable. O sea, su resultado, su número, el que nos dé, ese valor que nos dé va a depender de la variable independiente. Y por eso se le dice variable dependiente, porque esta variable depende de la independiente. Por ejemplo, si yo le echo a una planta 50 ml de agua, su altura no va a ser la misma, hipotéticamente, que a otra que le eche 25. Un ejemplo. Entonces, la altura como va cambiando, esa va a depender de la cantidad de agua que yo eche. Entonces, esa es la variable dependiente de la independiente.
En física se ocupa mucho, en especial en los gráficos, siempre se ven en los gráficos las variables dependientes va a estar en el eje Y, o de la ordenada se llama, sí. Y la variable independiente se va a encontrar en el eje X o el eje de las abscisas. Entonces quiere decir que, por ejemplo, bueno, aquí dice el precio, dependiendo del, miren, con los gráficos igual a veces se entiende mejor, mira, el precio va a depender de la cantidad de manzanas que yo compre, o sea, del kilogramo. A medida que yo aumento el número de manzanas, o el peso, o el kilogramo, por así decirlo, va a aumentar el precio. Entonces, el valor, el precio, depende del peso de las manzanas, o la cantidad de manzanas. Ahí se ve como más el ejemplo, o sea, se ve más la dependencia de una variable sobre otra. Y esa es técnicamente la variable dependiente e independiente. No sé si se entiende mejor con ese gráfico de ahí. El valor del precio depende del peso de las manzanas. A medida que aumenta el peso de las manzanas, aumenta el precio el precio. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? El precio, porque el precio va a depender de otra variable. ¿Y cuál es la independiente? El peso de las manzanas, porque yo voy modificando el peso de las manzanas. En este caso, voy aumentando. Y ahí voy viendo qué efecto tiene. Y las variables controladas son todas las otras variables. El ejemplo de, y son las variables que controlamos, que no se modifican, por así decirlo. Por ejemplo, en el ejemplo de la planta y el agua, nosotros queremos ver cómo influye el agua en su crecimiento. Entonces la variable independiente es el agua, porque yo el agua la voy a ir modificando en los diferentes experimentos para ver qué efecto tiene. Ahora, como ya dijimos, todas las demás variables tienen que ser las mismas para nosotros tener claro que la altura no depende de otra cosa. Entonces, esas son las variables controladas, son todas las otras variables que no son las que nosotras modificamos, pero tienen que ser las mismas en todos los experimentos. ¿Qué podría ser? La temperatura, la intensidad lumínica, el pH, y ese tipo de cosas. Todas las otras variables que tienen que ser las mismas. Bueno, eso sería sobre lo que son las variables y los grupos. ¿Alguna otra duda? Sí, la variable dependiente del crecimiento de la planta, porque dependiendo de la cantidad de agua que yo le eche, o sea, sí, dependiendo de la cantidad de agua que yo le eche es lo que va a crecer, por así decirlo. Yo le dije altura, pero también es crecimiento. Entonces, imaginemos que en este gráfico de aquí yo puse el crecimiento, le voy a poner una C, y aquí la cantidad de agua, CA, cantidad de agua. Entonces, ocupemos este gráfico, significaría que a medida que aumenta la cantidad de agua, va aumentando el crecimiento. Entonces, ¿de qué depende el crecimiento? De la cantidad de agua. A mayor crecimiento, mayor cantidad de agua. En este ejemplo, tal vez en la vida real no sea así, pero en este ejemplo es así. ¿Se entendió ahí todo sobre variables y grupos? Ya, perfecto. Sí, bueno, y eso fue como un resumen, así que no lo vamos a explicar de nuevo. Sobre teoría, ley y modelo. Me dio calor. Espérame, vuelvo al tiro. Me voy a sacar el polerón. Ya, pues mientras la Trini está haciendo eso. ¿Dudas? ¿Diferencia entre teoría, ley y modelo? Si le ponemos un ejercicio donde se les pregunte ¿a qué hace alusión el siguiente enunciado? Y le ponemos el enunciado, ¿van a ser capaces de identificarlo? ¿Cuál es la diferencia entre teoría y modelo? El modelo, para recordarlo, siempre recuerden el tema de la membrana plasmática, que es el modelo del mosaico fluido. ¿Cierto? Que el modelo lo que hace es representarme, o mejor dicho, explicarme cómo va a funcionar o cómo se va a presentar cierta cosa en la realidad. Por ejemplo, el modelo de mosaico fluido me dice que la membrana plasmática, ¿cierto? Tiene una bicapa lipídica, tiene proteínas integrales, proteínas periféricas, tiene colesterol, tiene carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Me explica cómo está conformada esta estructura. Eso es lo que me hace, me explica cómo funciona un fenómeno, cómo funciona una estructura, etcétera, etcétera. Me explica cómo está conformada cierta cosa, ¿ya?
el cómo está. La teoría, por otro lado, me da la explicación de a lo mejor cómo pasó esta cosa. Me dice, tengo toda esta evidencia que me demuestra que este fenómeno ocurrió de tal y tal forma. Pero como es a lo mejor un fenómeno muy antiguo, yo no lo puedo demostrar y por ende no puede ser ley, qué sé yo. ¿Se entiende más o menos? Que es cuando yo junto mucha evidencia, la teoría es junto mucha evidencia, y de esa evidencia digo, ya, esto pasó de tal y tal forma, pero no es comprobable al 100%. Por eso siempre va a quedar como en teoría. ¿Se entiende? Hasta ahí, habían preguntado la diferencia, espérenme. ¿Sí? ¿Se entendió, Anaís? Sí, ya. La teoría del conjunto de hipótesis, sí, ¿cierto? Ahí lo dice en el PPT, establece muchas hipótesis relacionadas entre sí. Tengo una duda. Diga. Es que en una prueba que tuve hace poco, preguntaban si es que podía haber, a ver, si es que una teoría tenía muchas hipótesis Ujú. o si una hipótesis estaba ligada solamente a una teoría, algo así. Así como que una hipótesis es una teoría en sí. No, sino que decía como que una teoría tiene muchas hipótesis Ujú. o que una hipótesis estaba solamente ligada a una teoría, a No. una única teoría. Muchas hipótesis, muchas ideas, yo las junto para formar una teoría. ¿Sí? Sí, es que la pregunta era como capciosa. ¿Y no Era, la tienes de casualidad? ¿Que las pueda enviar? voy a buscarla, la voy a buscar. Eso, búscala y la enviáis por el Telegram y ahí la podemos discutir entre todos. Ya. Ya. El ejemplo del modelo que había dado era el tema de mosaico fluido. ¿Qué ejemplo? Por si acaso. Ya, ahí estaba el tema cierto de la teoría celular. La teoría celular, y ahí entra el tema de los postulados que habían preguntado. Los postulados son como estas Lo que se propone. afirmaciones de estas ideas que me van a definir la teoría. Por ejemplo, los 4 postulados de la teoría celular, que me dicen que la célula es toda unidad de origen, que la célula tiene esta cosa de hereditaria, que la célula es la unidad estructural, que la célula es la unidad funcional. ¿Cierto? Todos estos postulados son las ideas que me entrega la teoría, son como los fundamentos de esta teoría. Sí, No, lo que no está fundamento como la palabra. proponiendo, por así decirlo. Claro. Por eso postulados, es lo que yo postulo. ¿Cierto? Y la teoría, como no es algo comprobable, no es algo comprobable lo que yo estoy postulando y lo que yo estoy diciendo, esto podría haber pasado de esta forma. ¿Se entiende cómo más o menos como el tema de los postulados? ¿Sí? Ya. Preguntaban el tema de la diferencia entre una teoría y una ley. La ley es algo que yo puedo comprobar, que yo puedo demostrar y que yo puedo asegurar. Súper importante acordarse siempre que yo las leyes las puedo relacionar con la matemática, con los números. El ejemplo más típico, por así decirlo, son las leyes de Mendel, porque las leyes de Mendel yo puedo hacer cierto el cuadro de Punnett y decir, y decir, ya, tengo tanta probabilidad de que este gen se exprese, o tanta probabilidad de que este gen no se exprese, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, las leyes siempre las voy a relacionar con algo que sí o sí pasa y con algo que es demostrable, sobre todo matemáticamente. ¿Se entiende o no se entiende? Siempre que a mí me pongan la teoría refutable, sí, porque siempre puede aparecer, ese es el chiste de la teoría, que la teoría siempre puedo estar encontrando nueva evidencia. Por ejemplo, con los fósiles, siempre puedo encontrar un fósil nuevo que me demuestre que todo lo que sabemos del Homo sapiens a lo mejor estaba todo mal, porque encontré otro fósil que me decía otra cosa. Entonces la teoría es refutable justamente por eso, porque siempre va a estar apareciendo nueva evidencia. En cambio, las leyes no, las leyes son y son. Siempre van a ocurrir y sin excepciones. Sí, la teoría sí está ligada al experimento, porque justamente como en la teoría, o más que experimento, igual a evidencia. Depende de qué teoría estemos hablando, porque las teorías juntan muchas hipótesis, y todas las hipótesis, como hemos visto siempre, tienen que estar relacionadas con experimentación y tienen que ser comprobables. Entonces sí, para yo postular una teoría tengo experimentación. Trini, ¿puedes devolverte a la diapo anterior, por sí? Voy. ¿El modelo es refutable? No, porque el modelo es una explicación de. Por ejemplo, yo veo la membrana plasmática y la veo O sea,
Igual depende, ¿Depende? porque, claro, depende, porque el modelo está ligado a la teoría, y si la teoría cambia, el modelo va a tener que claro. cambiar. Entonces, técnicamente igual podría decir que es refutable, Sí, verdad. porque el Perdón. modelo Ahí, intenta como visualizar lo que intenta decir la teoría, representarlo. Pero la teoría es algo, no es algo que de verdad pase 100%, entonces siempre va a ser, como dijiste, se va a poder como, va a llegar otra cosa que puede ser, que es refutable, básicamente. Sí. Entonces, como el modelo está ligado a la teoría, si la teoría cambia, el modelo también va a tener que cambiar, adaptándose a esa nueva teoría. Así que yo diría que sí es refutable. La ley siempre está explicada con términos matemáticos. A lo mejor no siempre está explicada en términos matemáticos, pero siempre se puede utilizar los términos matemáticos para demostrarla. No sé si se entiende la diferencia. Porque las leyes de Mendel no me explican matemáticas, por ejemplo. No me explican con términos matemáticos la ley de Mendel. Pero yo sí puedo demostrar la ley de Mendel matemáticamente hablando. Ese es el chiste, que siempre la puedo relacionar, la ley siempre la puedo demostrar con matemática. ¿Sí? ¿Se entiende, Anaís? ¿Sí? Ya. Bacán. ¿Alguna última duda para avanzar? Son hartos temas, ¿sí? Sí. Hay algo que resumir. ¿Por qué la teoría celular es teoría? Porque, por ejemplo, la teoría celular nos dice el tema de que toda célula proviene de una preexistente. ¿Y de dónde vino la primera célula si no hay una preexistente? ¡Tarán! Y ahí eso no es explicable o demostrable con los postulados de la teoría celular. Por eso es teoría. Porque ¿de dónde vino la primera célula? Chan, chan, chan. Y Chan, chan, creo que chan. nunca se va a saber tampoco, así. Claro. Así que... Si un enunciado asegura algo, ¿inmediatamente sería ley? No, depende mucho de cómo esté redactado, porque la hipótesis, por ejemplo, también se escriben, se plantean afirmando algo. Yo, por ejemplo, en el ejemplo que había dado la Trini de la planta, yo vengo y digo, ya, el agua afecta en el crecimiento de la planta, esa puede ser mi hipótesis, o puede ser una conclusión, o puede ser una teoría. Depende mucho de cómo esté planteado, depende mucho del contexto del ejercicio. Sí. Si no me equivoco, la hipótesis además siempre se tienen que plantear como una afirmación. Así que... ¿Se puede decir que la teoría celular es teoría porque son aportes de varios científicos? Sí, no es solamente por eso, pero sí es una característica que va a tener. O sea, la teoría celular, una de sus características es que muchos científicos aportaron a formarla, pero no es que sea teoría solamente por eso. ¿Qué bueno, tipo de...? Dale. O sea, iba a contar la de modelo nomás. O sea, Dale, no. yo decía que primero el modelo, normalmente te van a igual de como, no sé si describir cómo funciona como la membrana plasmática. Si no te ponen una imagen, porque los modelos intentan representar visualmente cómo funciona algo, como para facilitarlo. Entonces, si no te lo ponen como una imagen, tal vez te lo puedan describir. Y así, según yo. O sea, la ley también te dice cómo te va a hablar, según yo, una pista puede ser eso de lo matemático. Es que sí, igualmente después cuando uno va ejercitando, cacha. Porque siempre son los mismos ejemplos, siempre, siempre, Sí. siempre, siempre, siempre lo mismo. Entonces uno ya con la práctica como que los lee y cacha de una, cuándo me habla de hipótesis, cuándo me habla de esto, Es como un con la instinto se práctica. genera ahí. Sí, sí, definitivamente. Entonces ahí Es a medida difícil hacerlo hacia el aire sin tener un ejemplo, sí, pero de verdad leyendo un ejemplo, sabiendo como qué significa cada uno, yo creo que incluso es más fácil cachar cuando es una observación, una hipótesis. Yo siempre ocupo como mis palabras y life hacks. Cuando hay hipótesis siempre te aparecen, o la mayoría de veces, la palabra como los científicos sospechan, la palabra sospechar o piensan, todo eso como te da como para hipótesis. Observación te van a describir algo, te van a describir los colores, la altura, no sé, todo lo que tenga que ver con describir. Entonces, si ya un párrafo te está describiendo, ya sería observación. claro. Y en hipótesis, si te dice sospechan, piensan que, otra más, o sea, sería como dos más, pero se me olvidaron. Bueno, Pero como por ese estilo. sí.
preguntaban qué pasaría con un principio, y el tema del principio, que como preguntaban qué era el principio, piensen lo que es como la base, como el marco teórico, podríamos decir, como que necesitamos definir estas cosas para que se puedan entender. Por ejemplo, los principios en química, los principios de exclusión de Pauli, de máxima multiplicidad, creo que se llamaba, que yo necesito que funcionen así las cosas para poder entender cómo se forma un átomo de la forma en que se forma. ¿Por qué se pueden formar los orbitales de cierta forma? ¿Por qué pueden existir los enlaces químicos? ¿Se entiende? Son como estas ideas bases que están en las leyes, sobre todo, que me dan el marco conceptual para yo poder entender todo. Porque si no, estaría súper perdida. Son como cosas que hay que aceptar casi. No sé si se entiende. Que son como las bases para poder construir para arriba. Entonces, el principio, como dijiste, es la base, resumiendo, y el postulado es lo que propone. Uh-huh. Es como las ideas que está proponiendo sobre eso. Bueno, sigamos. Clasificación de los seres vivos, yo creo que esto... Sí, esto es súper cortito. Oigan, espérenme, es que tengo conexión inestable, entonces me voy a cambiar de red de internet. Entonces, por si me caigo, por si acaso. Ya. Ya, bueno. Yo creo que los dominios es la forma más general de clasificar a los seres vivos. Para las que son células procariontes y un dominio para las que son las eucariontes. El dominio eucaria vamos a encontrar las células que son eucariontes y el dominio bacteria y arqueobacteria o arquea vamos a encontrar las que son células procariontes. Yo creo que eso es como lo más rescatable. Bueno, y aquí está específico, así que si alguien se lo quiere de nuevo estudiar. Igual recuerden que estos PPT están en el Drive. Y ahí Bueno, pero igual... ahí respondí una pregunta que habían hecho del otro tema de los principios. Ah, bueno. ¿Alguna duda con clasificación de los seres vivos y niveles de organización? Lo voy a tomar junto por si alguien... Sí, porque esto en verdad es súper cortito. Es como saberse de memoria el orden de las cosas. Y niveles de organización engloba al anterior casi siempre. Entonces, ¿duda con alguna de estas diapositivas? Con lo que es clasificación y niveles de organización. ¿No? Ya, si 2 personas contestan de las 180 que hay, nosotros estamos asumiendo que las otras 180 están contestando. ¿Ya? Recuerden que no somos adivinas, que nosotros dependemos de que ustedes nos hablen por el chat. Gracias. Ya, y la teoría endosimbiótica, resumir que es una teoría que trata de explicar cómo se formaron los... ¿cómo se llama? Cómo se formaron o el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos. Y básicamente esta teoría habla de que las mitocondrias y los cloroplastos, su origen era una célula procarionte, antiguamente, y que por simbiosis entraron a otra célula, estaban ahí, evolucionaron, y las conocemos tal como ahora. Pero técnicamente la teoría endosimbiótica habla de cómo se originaron las mitocondrias, los cloroplastos, y decían que estas eran células procariontes, que al hacer simbiosis con otra célula procarionte, luego fueron evolucionando hasta llegar como las conocemos ahora. Uh-huh. ¿Y cuáles eran las pruebas que apoyan esta teoría? Porque las teorías tienen que tener pruebas también. Bueno, las pruebas son que tanto cloroplastos como mitocondrias poseen ADN circular propio, poseen doble membrana, ribosomas propios, síntesis de proteínas. Si tiene ribosomas propios, va a sintetizar sus propias proteínas. Y también tienen la capacidad de dividirse. Y esas son, bueno, igual muchas características de las células procariontes. Recordad que las células procariontes, su gran diferencia también con la célula eucarionte, es que tenía un ADN circular. Y tanto las mitocondrias como los cloroplastos también poseen ADN circular propio. Tienen doble membrana, poseen sus propios ribosomas, por lo tanto van a sintetizar sus propias proteínas y además se pueden dividir. Todas estas pruebas son las que sustentan de que el origen de las mitocondrias y cloroplastos es que antes eran células
procariontes. Esto es lo que habla resumidamente esta teoría. Luego tendríamos la teoría celular. Espérame. Ya, luego tendríamos la teoría celular que, bueno, lo más importante según yo son los postulados, que la célula, primero, yo le digo, en la teoría celular son las 4 U. La primera es que sirve como unidad estructural, aquí está. La segunda que sirve como unidad funcional. La tercera como unidad hereditaria. Y la cuarta como estructural funcional de origen. Ahí les puse las iniciales. ¿Qué habla cada postulado? Primero que la célula es una unidad estructural de todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos van a estar compuestos por células. A eso se refiere con unidad estructural. La unidad funcional se refiere a que todos los procesos que son vitales para un ser vivo ocurren dentro o fuera de la célula. Bueno, o tienen, sí, dentro de la célula. La unidad de origen habla de que, la unidad de origen habla de que cada célula proviene de otra preexistente. Y la unidad genética, me da por decir hereditaria, me acuerdo que cuando di esta clase también dije hereditaria, la unidad genética habla de que, bueno, la célula va a contener el material genético, o sea, el ADN, que luego se va a ir traspasando a las siguientes generaciones. Sí, ahí el tema de herencia genética se entiende, sirve para acordarse, que es lo importante. Sí. Ahí acuérdense que los 4 postulados son FEO. F-E-O-H, feo. Y ahí se van a acordar. Feo, también. Si uno entiende que herencia se refiere a genética, se van a acordar bien. ¿Alguna duda con la teoría celular? Que en verdad es cortita de saberse esos cuatro postulados. Ya, buenísima. Y luego están las 3M, es la composición de la célula. Una célula, para que sea célula, tiene que poseer membrana, material genético y poseer un metabolismo propio. Ahí están las 3M. Entonces una célula o una composición de una célula es que posea membrana, material genético, aquí también me había equivocado, ADN, y metabolismo propio. Eso sería lo básico de una célula. ¿Alguna duda con este PowerPoint antes de pasar al otro? Vamos con el siguiente. Perfecto. Yo encuentro que lo más importante, no les quiero decir que no se estudien lo otro, porque igual pueden preguntar, pero lo más rescatable de ese PowerPoint es método científico. Sí. La célula como unidad funcional se refiere a que ahí ocurre todas las reacciones químicas. El metabolismo ocurre dentro de la célula. A eso se referencia. Que funciona. Sí. Los procesos que son vitales para que funcione la célula ocurren dentro de ella. Sí, el metabolismo es justamente autótrofo o heterótrofo, y ahí salen las cadenas. Bueno, veamos con célula. Ya aquí preguntamos al aire, ¿tiene alguien duda con célula o de nuevo vamos ordenados? No, yo creo que vamos haciendo, pero repaso rapidito por las diapos y ahí a medida que vayan surgiendo las dudas las vamos resolviendo. Ya, perfecto. Bueno, partamos con la célula procarionte. La célula procarionte es la unidad de vida más simple. ¿Por qué una de las unidades de vida más simple? Bueno, una de las características es porque tiene una falta de compartimentalización. Como ya mencionamos en el PowerPoint anterior, las que son células procariontes se van a encontrar en el dominio bacteria y arquea, se reproducen de forma asexual y, bueno, características como
o sea, unas diferencias entre la célula eucarionte es que es de menor tamaño, no posee núcleo, pero lo que sí posee, a diferencia, es una región llamada nucleoide. Y recordar que el nucleoide es una región, una zona. No es una estructura, sino que es una región, una zona. Iba a contener ribosomas 70S. 70S es el tamaño de los ribosomas, que también son más pequeños que la célula eucarionte. Entonces, en general, resumiendo, la célula procarionte es mucho más simple que la eucarionte, no tiene compartimentalización, o sea, no va a poseer organelos o estructuras membranosas, se reproduce de forma sexual, es de menor tamaño, no tiene núcleo. Al no tener núcleo, el ADN se va a encontrar suelto en el citoplasma y donde se encuentre el ADN se va a llamar nucleoide, que es una zona, es una región, que es la región en donde se va a encontrar el material genético, o sea, el ADN. Y eso sería como información general así de la célula procariota. ¿Dudas? ¿No? Avanza nomás. Voy. El ribosoma 70S no se calienten la cabeza con eso, piensen que 70S es el tamaño simplemente, es como si en vez de ser ribosoma de 10 centímetros es un ribosoma de 2 centímetros. No se calienten la cabeza con el eso. tamaño y el S es como la unidad de medida, básicamente. La reproducción asexual es cuando no necesitan a alguien más para reproducirse. Por ejemplo, nosotros los humanos somos seres sexuales porque necesitamos, de sexo, estoy hablando de sexo, no de género, necesitamos un hombre y una mujer para poder reproducir, ¿cierto? Y generar descendencia. Ya en cambio las bacterias no, las bacterias como que hay una bacteria y se parten dos y listo, genero descendencia. No necesita a alguien más para poder reproducirse. ¿Qué cuatro? ¿Qué 4? No hay ningún 4. Gran potencialidad metabólica, ¿a eso te refieres? ¿A ese 4? Ah, el punto 4. ¿Qué puede generar alto metabolismo? ¿Qué tiene potencial metabólico? Genera alto metabolismo por sí sola. Porque piensa que las bacterias son una célula conforma un organismo, ¿cachai? Entonces, todo el metabolismo para que esa bacteria pueda vivir ocurre dentro de la misma célula. En cambio, nosotros, para que nosotros vivamos, tenemos miles de millones de células para que podamos funcionar. ¿Cachai? A eso hace referencia. ¿Se entiende? Oscar. ¿Sí? Bacán. Bueno. Ya. ¿Alguna duda con pared? Recuerda que todas las células procariontes van a tener pared, pero no todas van a tener cápsula. ¿Ya? Esa es una diferencia que tienen, otra diferencia que tienen con la eucarionte, ¿cierto? Que las procariontes todas tienen pared, en las eucariontes no todas. ¿Ya? Sí. Eso, y el eso es grosor como... de la pared puede variar. Y ahí es cuando vemos el tema Las que de las tienen tensiones, ¿no? una pared muy gruesa se le dice gram positiva. Las que tienen pared muy delgada, o sea, delgada, se le llama gram negativa. Eso es como... Cuando hay cápsula, pared, membrana. Cuando hay cápsula. Si no hay cápsula, es pared y membrana solamente, de afuera hacia adentro. Ya, dale a la... Ya es cierto el tema de la cápsula, que algunas van a tener cápsula, y las que tienen cápsula son más resistentes a los antibióticos, ¿cierto? Porque van a tener otra capa de protección. ¿Qué era péptido glicano? Péptido hace referencia a aminoácidos. Glicano, o todo lo que tenga que ver con gli o glue, tiene que ver con carbohidratos. ¿Ya? Entonces, el péptido glicano es una molécula compuesta de carbohidratos y proteínas. ¿Sí? Luego, la membrana plasmática, semipermeable.
Sí, solamente, la tinción de Gram es solamente para las procariontes. Eso nos sirve para ver cuánta resistencia antibiótica va a tener la célula procarionte. No, no solamente las Gram negativos van a tener cápsula. Puede haber una célula Gram negativo que sí, que tampoco tenga cápsula. ¿Ya? Los polímeros los vamos a ver el sábado, así que vayan a clase. El sábado vamos a ver biomoléculas. ¿Ya? ¿Más dudas respecto a la cápsula, a la pared? No. Depende de la pared. No. La pared no. Es igual que fusión, igual que una membrana, son semipermeables. Siempre van a haber cosas que pueden pasar y cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, ¿qué podría atravesar una pared de la procarionte? Un plásmido. El plásmido es porción de ADN, ¿cierto? Que se pueden transferir unas bacterias a otras. Un ejemplo. No todas las células tienen cápsula. Ninguna eucarionte tiene cápsula. Ninguna. ¿Ya? Ninguna, ninguna, ninguna. Solamente algunas procariontes van a tener cápsula. ¿Ya? ¿Más dudas respecto a esto? Aprovechen nomás, aprovechen, hagan todas las dudas. Vamos avanzando por mientras y si hay más dudas después nos devolvemos. Ya la membrana plasmática, ¿cierto? Al igual que la pared, va a ser semipermeable. Nada más que saber de esto. Lo único importante. Y también que todas van a tener membrana. El transporte de la pared celular es más complicado y no entra en la PCU, así que no lo vamos a tocar. ¿Ya? Ya, el citoplasma. El citoplasma va a ser todo este gel, como dice ahí, ¿cierto? O este líquido que va a cubrir, o mejor, no va a cubrir, sino que va como a llenar la célula. Eso es. Ya, va a estar dentro de la célula. Acá donde, en caso de que haya organelos, van a estar los organelos, ¿cierto? En la célula procarionte. Por eso ahí la Trini lo tachó, porque en la procarionte no hay organelos. Pero en la eucarionte que diga así. Entonces, eso. Citoplasma, la cosa que está dentro de la célula. Ese líquido que cubre, o no cubre, pero que llena la célula. Esa es la palabra. ¿Ya? Sigamos. Los ribosomas. ¿Los ribosomas son organelos? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿los ribosomas están en la célula procarionte? Sí. Sí. ¿Cuál es una característica de un organelo? Tiene membrana plasmática. Exacto. O sea, tiene membrana. Tiene membrana, claro. Y como los ribosomas son estructuras no membranosas, es decir, no poseen membrana, los ribosomas no son organelos. Y si no son organelos, están dentro de la célula procarionte. Porque la célula procarionte no tiene organelos. Eso métanselo bien en la cabeza. La célula procarionte no tiene organelos. Si una célula en general no tiene organelos, ¿significa que no tiene organización? Ya, ¿cierto? No porque, ojo con esto, no porque una célula no tenga organización significa que no, perdón, no porque una célula no tenga organelos significa que no tenga organización. Simplemente que la organización de esta célula procarionte, por ejemplo, va a ser mucho más sencilla que si la comparamos con una célula eucarionte, que sí tiene organelos y que por ende va a ser todo mucho más complejo. ¿Ya? ¿Qué organelos tienen doble membrana? Lo vamos a ver después cuando nos toque ver organelos en célula eucarionte. Falta poquito. Entonces, los ribosomas, lo importante, sintetizan proteínas, no son organelos. Sigue nomás. Eso es lo importante de los ribosomas. Las procariontes no tienen organelos, las procariontes sí tienen ribosomas. ¿Ya? Procariontes no organelos, sí ribosomas, porque los ribosomas no son organelos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Necesito que me digan, por favor. ¿Sí? Sí, entendió. Ya, bacán, gracias. El material es genético, súper importante en la célula procarionte, porque acá es cuando nosotros vemos como una gran diferencia en comparación a la célula eucarionte. Su material genético, eso, lo que está ahí marcando la Trini, es circular y desnudo. ¿Qué significa que sea desnudo? Que no va a estar
con, ahí la Trini se la está soplando, pero no va a estar con histonas, ¿cierto? No van a estar con estas proteínas que es como, en las que se enrolla nuestro ADN en la célula eucarionte. Ya, y lo vamos a encontrar en el nucleoide. ¿El nucleoide qué es? ¿Alguien me puede decir qué es el nucleoide? Una región, muy bien. Entonces, ¿el nucleoide es un organelo? No. ¿Y el nucleoide entonces tiene membrana? No. ¿Y el nucleoide yo lo encuentro en la célula eucarionte? No. Muy bien. Estos cabras son secos, ya no sé qué hacemos acá. Son secos. El nucleoide no lo encuentro en la célula eucarionte. ¿Qué es lo que yo encuentro en la célula eucarionte? El núcleo. El núcleo, muy bien. Ya, sí, de pan. Entonces, ¿cuál es el chiste de este caballero del ADN acá en las bacterias? Es que va a ser circular. ¿Ya? Va a ser bicatenario, pero va a ser circular, va a ser así, literal así. Por eso acá en el dibujito se ve como todo así, pero sin forma, y se ve cerrado, ¿cierto? Y los plásmidos son estos como pequeños pedacitos de ADN que el chiste de los plásmidos es que se pueden traspasar de una bacteria a otra. Perdón, que llegó mi primo. Entonces, eso, el chiste de los plásmidos es que, por ejemplo, me pueden tener información de cómo resistir a cierto antibiótico. Entonces las bacterias lo que hacen es que dicen, oh, mira, llegó este antibiótico, me quiere matar. Entonces yo, como soy buena persona, voy a pasarle esta información genética a mis bacterias hermanas para que estas bacterias también resistan a este antibiótico. Y así nosotras vivimos y resistimos. ¿Ya? ¿Se entiende el tema de los plásmidos? Buenísimo. ¿Alguna duda? Estamos viendo el tema de células procariontes. ¿Para qué sirven las histonas? Las histonas están en la célula eucarionte, ojo con eso, y nos sirven para compactar el ADN. El ADN se enrolla en estas histonas y les dan la estructura y lo compactan. Los plásmidos son pequeñas, ¿cómo decirlo? No son fracciones, pequeñas moléculas de ADN con información específica, por así decirlo. Y esta información específica sirve para que las bacterias se comuniquen entre sí y comuniquen en el sentido de que se traspasen esta información que las va a ayudar a resistir, por ejemplo, a un antibiótico. ¿Ya puede ser información de otro tipo? Sí, puede ser información de otro tipo. A lo mejor es alguna información de cómo expresar proteínas en la membrana plasmática. No sé. Pueden ser muchas cosas. Pero el ejemplo más típico donde nosotros vemos el traspaso de plásmido es para la resistencia a los antibióticos. ¿Se entiende, Jessica? Bicatenario significa que tiene dos cadenas, que son dos hilitos que hacen esto. En general, no siempre va a ser así, pero pueden hacer así. Lo vamos a ver el sábado, ¿ya? El ADN de las células procariontes se encuentra asociado a otras proteínas, pero que no son histonas. En cambio, en el ADN, en la célula eucarionte, este ADN sí se va a encontrar unido a histonas, cuando está en forma de cromatina. Lo que según yo siempre. Según yo se le llaman proteínas histónicas porque no es solamente un tipo de proteínas, por eso no se especifica cuáles son. Así que... Pero es como una clasificación general. Sí, es como decirle que está unido a otras proteínas, excepto a histonas. A eso se refiere con proteínas no histonas. No hay un nombre así como específico. Sí. Lo importante es saber que en las procariontes no son histonas y en las eucariontes sí son histonas. ¿Ya? Sí, el plásmido es ADN extra, incluso se le dice ADN extra cromosómico, porque está extra, es adicional. Así que lo pueden encontrar si les mencionan en un enunciado ADN extra cromosómico, se está refiriendo a un ADN que está extra al principal, que en este caso nos estaremos refiriendo a que el principal es el cromosoma bacteriano y el ADN extra serían los plásmidos. Las histonas preguntaban qué rol cumplen, compactan el ADN.
Para eso sirven principalmente, para ayudarnos a compactar el ADN. Y no entra transcripción ni replicación, no entra nada de eso. Así que tranquilen, que eso no entra este año. Y si entrara, entraría en mención. Eso no suele entrar en común. Pero Ya. recordar que, ¿Mm? solamente recuerden que el cromosoma bacteriano está asociado a proteínas no histónicas. Eso es lo principal. Ya, el pilus. El pilus es este... Ya, hay varios acá como clasificaciones, pero voy a centrarme en la imagen y no en el texto que está, ¿ya? El pilus sexual es como un pelito más largo que la fiambría. Déjame esa imagen, ahí, que ahí se ven Sí, es que todas. se me corrió. Ya, entonces el pilus sexual lo que hace es conectarse entre bacterias y es por donde yo traspaso los plásmidos. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, yo soy una bacteria y voy y le hago así a otra bacteria, es como si fuera un USB, ¿cómo se llama? Un pendrive, eso. Como si fuera un pendrive y voy, conecto mi pendrive, ¿cierto? Y traspaso mi información a la otra bacteria. ¿Se entiende más o menos? Como si yo conectara un cable entre dos computadores y traspasara la información entre los dos computadores. Ya. Igual funciona el pilus sexual, ¿cierto? Ahí como lo dibujó la Trin. Entonces lo que hacen es transportar información genética. Pero un poquito. Ahora, a ver si entendieron, ¿cuál de este material o esta información, qué estructura se va a traspasar o se va a ir de una bacteria a otra? ¿Qué se va a transferir? Los plásmidos. Los plásmidos. ¿Y por qué? Porque dijimos que los plásmidos era material genético extra, adicional, y estos sirven para transferirse a otras bacterias, a otras células procariontes. Así que los plásmidos es el material genético que se transfiere a través del pilus sexual. Exacto. Luego, por ejemplo, tenemos las fimbrias. Las fimbrias lo que hacen es, imaginen como si fuera una alfombra, y tú estás en una alfombra y te querís, y no sé, y están barriendo, ¿ya? Y tú estás en la alfombra y te están tratando de barrer. Entonces tú, ¿qué es lo que haces? Para que no te muevan de la alfombra, te agarráis. Te así como que te afirmáis y todo el tema. Para eso nos van a servir las fibras. Las fibras lo que van a hacer es agarrarse de las cosas, por así decirlo, como que van a ayudar a que la bacteria tenga adherencia y que si yo barro, por ejemplo, o paso la manito o soplo así, no se vayan a volar. Sino que las fibras lo que sirven es para hacer esta adherencia, como para que se pegue la bacteria a la superficie. Yo me lo imagino como un velcro, por así decirlo. Sí, eso, sí, como un velcro, así, tal cual. Así Porque- funcionan las fimbrias. Ya van a hacer que esta bacteria se pueda pegar a una superficie. Ahora, ¿va a ser súper resistente? A lo mejor no. Porque si yo me lavo las manos, por ejemplo, se me va a volar la bacteria. Pero le sirve. va a servir, ya algo va a hacer. Y luego el flagelo, ¿cierto? Esto lo vemos harto en el espermatozoide, en lo que es la célula eucarionte. Lo que va a hacer es moverse, así, y se va a poder, va a funcionar para que la bacteria, o sea, pueda así avanzar, se pueda mover. Es la colita que se mueve y hace que la bacteria, ¿cierto?, avance. Aquí está el flagelo. Chao. Ahí está el tema del flagelo. ¿Duda con el tema de la fimbra, los plásmidos, o sea, los pilus, eso? ¿No? Perfecto. Avanzamos entonces. Ya, acá hay dos como estructuras de la célula procarionte. Ah, Sí, también puede servir porque está más afuera todavía. Entonces sí, la cápsula también puede servir. Entonces, cuando nosotros, cierto, antes decíamos que pucha, tengo mal esto. Cuando nosotros decíamos que la bacteria esta tiene gran potencial metabólico, es porque necesita ese metabolismo. Y las estructuras que nos van a ayudar a realizar el metabolismo en la bacteria son principalmente estas, los mesosomas y las laminillas. En general los dos son bastante parecidos. Yo tengo la membrana plasmática, ¿cierto? En mi procarionte, y mi membrana se va a empezar a doblar hacia adentro. Va a hacer estas cosas. Una membrana y se dobla. Y al hacer estos dobleces forma distintas estructuras. Acá, ¿cierto? Tenemos los mesosomas y las laminillas. Los mesosomas son en la célula procarionte como las mitocondrias son en la eucarionte. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden realizar respiración celular.
¿ya? Y luego las laminillas son a las procariontes, como los cloroplastos son a las eucariontes. ¿Por qué? Porque las laminillas pueden realizar fotosíntesis. Pero ojo, el que yo diga que esta... ¡Se salió! El que yo diga que los mesosomas pueden hacer respiración celular y que las laminillas hacen fotosíntesis, no significa que sea el mismo proceso que hacen las eucariontes. Significa que yo voy a obtener resultados similares, ¿ya? Pero no es que sea exactamente igual el proceso. Ya, tener muy en cuenta eso, que funcionan similar, pero no son iguales. Ya, y cuando nosotros después nos toque ver fotosíntesis y respiración celular, nosotros lo vamos a ver enfocado en la célula eucarionte, porque las procariontes van a funcionar distinto. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Dudas con esto? No es, exacto, no es igual el proceso, pero funcionan para la misma cosa. Van enfocadas a lo mismo. No es necesario que posee solamente una. No sé si se refiere a si puedes tener o solo mesosoma o solo laminillas. Según yo no es necesario. No. Puede Funcionaría tener en ese caso como la célula vegetal. Que la célula vegetal Sí. tiene mitocondria y tiene cloroplasto. y que cloroplasto. ¿Cuál es la diferencia entre mesosoma y laminillas? ¿Te refieres, Connie? Porque si te refieres a eso, es que los mesosomas hacen una cosa y las laminillas hacen la otra. ¿A qué me refiero? Los mesosomas van a hacer respiración celular y las laminillas van a hacer fotosíntesis. No es necesario. Algunas van a tener mesosomas, otras van a tener laminillas. Las que necesiten hacer respiración celular van a tener mesosomas. Las que necesiten hacer como una especie de fotosíntesis van a tener laminillas. O hay algunas bacterias que van a tener ambas, pero no es obligatorio en todas las bacterias. O sea, No me refiero a lo que dijiste tú en el chat. Las laminillas no están en la célula vegetal. Nosotros estamos viendo célula procarionte. ¿Ya? Yo decía que las laminillas son en la célula procarionte similar a cómo funcionan los cloroplastos en la célula vegetal. ¿Ya? Es como para hacer esta comparación de que funcionan similares. ¿Ya? Pero las laminillas y mesosomas están solamente en células procariontes. sí, acuérdense que estamos viendo estructuras de células procariontes. Sí. Porque son exclusivas. Y acuérdense que las células procariontes son mucho más simples que las eucariontes, así que esto solamente... Piense que este no es una estructura, es simplemente que la membrana se plegó, dobló. Sí, se dobló, así que no es una estructura como tal. No es como un organelo, por ejemplo, que es como están en la célula vegetal. Bueno, aquí hay un resumen de todos de todas las estructuras que tiene la célula procarionte. En este caso, esta tiene cápsula, tiene pared celular, membrana, el ADN. Bueno, aquí no se nota muy bien, pero no debería tener extremos, así que se supone que es circular. Encontramos los pilis, el flagelo, los plásmidos, que aquí parece como... Siempre lo pongo muy redondito, más bonito. El citoplasma, nucleoide, ¿ven? El nucleoide moradito porque es la región en donde se encuentra, la zona. El mesosoma el mesosoma hacía respiración celular. Sí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta aquí? El mesosoma no es una estructura, sino que aquí está la membrana, se plegó, hizo una invaginación y luego volvió a salir. No se cierra nunca, es simplemente un doblez de la membrana. El ARN no se almacena, al igual que el ADN, no está almacenado en ninguna parte. Si la célula necesita ARN, lo forma y se mantiene en el citoplasma. Connie, ¿a qué te refieres con la forma de la membrana? ¿Con el tema del mesosoma? Sí, yo creo que se refiere a eso. Claro, el mesosoma se dobla, o sea, la membrana se dobla y forma esta como semiestructura que va a poseer esta característica de hacer respiración celular. Pero es como la misma membrana la que se dobla. Sí. Sí, el pili lo mismo que el pilus. Ya eso. Es súper largo. Lo más importante es que es fisión binaria, reproducción asexual. Sí, eso, no se calienten la cabeza con este tema. La célula procarionte, ¿cómo se reproduce? Está así y hace esto. Así, no se calienten la cabeza con este tema, ¿ya? Una célula procarionte está enterita y se va a partir en la mitad y vamos a tener dos células.
Nada más. No se calienten la cabeza con esto. Sí, corta. Así y después así. Y listo. Se acabó el tema. Nada más. Claro, el tema de la bipartición. Uy, abrí chat. Ya. Y bueno, se pueden clasificar según su alimento, según su nutrición, según su respiración y según su pared. Ya vimos que la pared podía ser positiva o negativa. Según la respiración, si es que necesita oxígeno, se le va a decir aeróbica. Si no necesita oxígeno, se le dice anaeróbica. Y según su nutrición, si produce sus propios nutrientes, se dice autótrofo, o sea, obtiene los nutrientes produciéndolos por sí mismo. En cambio, si necesita los nutrientes de otro ser vivo, se le va a decir heterótrofo. Este sería como clasificamos a las células procariontes, según su nutrición, según su respiración y según su pared. ¿Alguna duda? El tema de las nutriciones, por si acaso, lo vamos a ver casi al final, cuando estemos en el último eje temático, ¿ya? Sí. Ahí se va a andar más en ese tema. ¿Quedan dudas respecto a procarionte para que avancemos ya a lo Aquí último? el resumen. ¿No? ¿No? Ya, buenísima. Si hay dudas, siempre nos podemos devolver. Veamos entonces el tema de eucarionte. Y acá nos vamos a ir al resumen que había de eucarionte. Ahí, ¿cuál hay? Ahí. Con esta estructura vamos a explicar en general todo, ¿ya? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son, si me tuvieran que decir dos principales características, solamente dos principales características de la célula eucarionte en general, sin entrar en clasificaciones de animal o vegetal? ¿Cuáles me dirían que son las dos principales características de la célula eucarionte? Contiene organelos. Tiene organelos, ¿cierto? Muy, muy, muy bien. Métanse bien eso en la cabeza, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Acá el tema, eucarionte con núcleo, con organelo. Siempre, 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 siempre acá. Que eso es lo más importante, porque son las principales diferencias que vamos a encontrar entre un eucarionte y una procarionte. El núcleo y el organelo. Núcleo y organelo. Núcleo y organelo. Acá, ¿ya? Que no se les vaya a olvidar nunca. Entonces, ahí nosotros cuando vemos esta representación de... No, Humberto, no. Las eucariontes sí poseen núcleo. Ah, ya, nucleolo. Las eucariontes también poseen nucleolo. Lo que no poseen es nucleoide. Ahí Trini se podía notar en una esquina, así como con una X, que no tienen nucleoide, pero sí tienen núcleo y sí tienen nucleolo. Y ahora si lo vemos acá, ¿cierto? En la imagen, yo puedo rayar acá, ¿cierto? Espérenme, a ver. Denme 2 segundos. ¿Cómo le puedo ver para rayar? No, creo que no puedo. Ya, filo. Yo dibujo, yo ando de Picasso. Ya, sí, anda el núcleo. En el núcleo lo que encontramos, ¿cierto? Es el ADN en general. Es la estructura, y ojo con esto, ahora hablamos de estructura que contiene el ADN. En la procarionte hablábamos de la zona donde estaba el ADN. En la eucarionte hablamos de la estructura que va a poseer el ADN. Sí. Ya. El núcleo, ahora voy a explicarlo más detalle. El núcleo, ¿cierto? Va a tener la carioteca o membrana celular, perdón, membrana nuclear, ya que es como la membrana que va a limitar al mismo núcleo. Y esta carioteca va a tener 2 capas, ¿ya? Entonces el núcleo es nuestro primer organelo de bicapa, ¿ya? De doble capa, de doble membrana, a eso me refiero, ¿ya? Doble membrana, núcleo, que eso preguntaban delante. Sí, ahora sí pueden preguntar qué organelos son los de doble membrana. Los organelos de doble membrana, el núcleo, mitocondria, cloroplasto. Son los 3 de doble membrana. Entonces, el núcleo, ¿cierto? Como tiene doble membrana, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna y además tiene dentro, ahí se ve el tema del nucleolo, que es como, imagínense como si el núcleo fuera un huevo, ya. En el huevo, el nucleolo sería la yema, ¿cierto? Que está en el centro del huevo. ¿Cierto? Sí, se me entiende la idea, ¿cierto? Avísenme si no se me va entendiendo, pero es. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste del nucleolo, de esta yema del huevo? Que en él se van a formar
Claro, ahí es como la Trini está dibujando, ¿cierto? Por fuera está la clara y por dentro está la yema del huevo. Y en esta yema del huevo o en el nucleolo, ¿cierto? Es donde se van a formar los ribosomas. Dentro del nucleolo yo voy a formar las dos partes del ribosoma. Si recuerdan la imagen que vimos delante, el ribosoma eran como dos cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el nucleolo? En el nucleolo se van a formar estas dos cosas, estas dos cosas van a salir por la carioteca y en el citoplasma se van a ensamblar, se van a unir y van a formar lo que nosotros conocemos como ribosomas. El nucleolo no tiene membrana, ya el núcleo es como simplemente una, por así decirlo, una zona dentro del núcleo que realiza esta función, ¿ya? Así que no tiene membrana el nucleolo. Ya, hasta ahí. ¿Se entiende el núcleo y el nucleolo? Nucleolo, se me enreda la lengua tanto decir esto, ¿pero se entiende? Ya vamos a ir al tema del citoplasma. No es que el núcleo y el nucleolo tengan citoplasma. ¿Qué es lo que entra al nucleolo? Al nucleolo no es que entre algo, sino que el nucleolo forma las dos estructuras del ribosoma, ¿cierto? Las dos partes del ribosoma y fuera, en el citoplasma, se van a ensarmar esta parte. Es una zona. Es igual que el nucleolo, es como un nucleoide, por así decirlo. Es una zona. Es una zona dentro del núcleo. Y esa zona, uno la identifica como zona porque si vemos una imagen como real, por así decirlo, se ve como una zona más oscurita. Y eso se le va a llamar nucleolo porque ahí se están sintetizando las estructuras que van a conformar a los ribosomas. Entonces, el nucleolo es una zona dentro del núcleo. El núcleo sí, el núcleo es un organelo, ¿ya? Todas estas estructuras que están acá son organelos, las que están así como con marcados los nombres, las que están rotulados, son organelos. Ahí sí, menos los ribosomas, claro. Los organelos son los que tienen membrana, claro. Ahí ya me iba a equivocar yo. Ya, eso. Ojo también que hay varias preguntas que nos están haciendo que más son como preguntas de cosas de memoria, ¿ya? Les voy a decir una opinión súper personal, ¿ya? Súper personal, y esto es netamente personal. Yo acá espero que en los reforzamientos, en los repasos de contenido, nos hagan preguntas más de análisis, no de saberse cosas de memoria, porque el saber, por ejemplo, que los organelos tienen doble membrana es una definición que yo me debo saber, perdón, que los organelos tienen al menos una membrana, es una definición que yo debo saber de memoria, ¿ya? Entonces, para los próximos repasos, en lo personal yo espero que en estos repasos no hagan preguntas difíciles, preguntas de análisis, que a lo mejor incluso ustedes vengan con una pregunta que se toparon en una prueba del colegio, que se toparon en una guía que hicieron de otro lado, no sé, y que vengan con cosas difíciles, cosas que realmente uno tenga que analizar y que no sean a lo mejor preguntas que son preguntas que uno en verdad es saberse la materia por haber visto la clase, ¿ya? Porque varias preguntas de las que nos han hecho, que no quiero criticar, no hay preguntas malas, pero varias preguntas que nos han hecho son preguntar cosas que dimos en clase. Entonces, al menos a mí me da la sensación de que a lo mejor no se vieron la clase o a lo mejor no han estudiado lo suficiente. Entonces, como recomendación, aprovechar esta instancia para preguntar cosas así, que sean así como muy de análisis, muy de ponernos a pensar así como, ya, ¿qué pasa si una célula le quito el ribosoma? ¿Qué pasa si una célula le quito los mesosomas? No sé, como cosas que sean más complejas, claro, eso, que no sean cosas tan textuales que uno pueda ver la clase o ver la guía y respondérsela solo. No sé si se me entiende más o menos a lo que me refiero. No sé Además, qué si opinan estamos ustedes. aquí, tampoco es por ser pesada, ya llevamos un mes. Se supone que esta es materia pasada, entonces nosotros si hablamos de organelo, tienen que al tiro ustedes saber que estamos hablando de estructuras que poseen membrana. ¿Sí? Ahora, Entonces, las personas que a lo mejor se están recién integrando, la idea es que igualmente se puedan poner al día eventualmente. No estamos diciendo acá, no nos pregunten nada. No, la idea es que aprovechemos esta instancia para preguntar cosas que realmente a lo mejor no salieron en casa o que son difíciles y que necesitamos sentarnos acá y a explicar y a estar 2 horas explicando una cosa que es realmente difícil y que no es simplemente una definición. Porque la definición acá, más lo que estamos haciendo principalmente, siento yo, es que estamos repitiendo la materia. Y la idea no es repetir la materia, la idea es explicarla, la idea es jugar con ella. ¿Ya? sí. No sé, vamos a dar una pausa ahora acá a este tema de ver la materia y quiero ver qué opinan, porque ya nos queda poquito, entonces, por último, esto lo podemos continuar después. Pero quiero saber qué opinan ustedes, como estudiantes. Porque la idea es que acá todos aprendamos y todos lo hagamos bien, todos lo hagamos lo mejor posible. La gente que nos está viendo en YouTube, ideal que si ahora también nos puede dejar en los comentarios qué es lo que opinan, qué opinan de las clases, que si son muy repetitivas, que todas las opiniones
por favor, hagámosla ahora. Ya, porque igual nos queda poco, entonces para ver todo Cerebro Caliente en 8 minutos es poco. Yo en verdad prefiero que lo terminemos de ver el sábado. ¿Sí? Eso, es súper importante estudiar. Esto yo, no es de pesar, pero se lo he dicho desde que empezamos las clases. Ustedes acá no aprenden si no estudian. Eso a mí me decía siempre mi profe del preu en matemática. Él me decía, ustedes vienen a las clases, pero si salen pensando que aprendieron y que están listos para dar una prueba, están mal. Porque uno aprende cuando estudia y ejercita y hace mil cosas. Y practica, 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 practica. ¿Ya? Entonces, eso, estudien, porque el que ustedes vean las clases no significa estudiar, son cosas muy distintas. Me preguntan por interno si podemos hacer controles más seguidos. Los controles son al final de cada eje, las guías son al final de cada tema. Entonces, igual con la Trini, Sí. tenemos pensado hacer más guías y queremos hacer una guía grande, en plan 100, 200 preguntas por eje temático. Pero tienen que entender también que 100, 200 preguntas es muchas preguntas. Entonces nos cuesta igual hacer las cosas rápido. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero tienen que darnos tiempo, por favor. Dennos tiempito. O lo otro, también ustedes ayúdenos, igual nosotros Sí. estamos un poco colapsados. Por ejemplo, a lo mismo esto, como lo hizo, no me acuerdo quién preguntó, pero la niña al principio que tenía una duda con un ejercicio de que no sabía si, y que si no iba a mandar el ejercicio para revisarlo. Por último, las clases antes o las que son de reforzamiento, si están ejercitando sobre la materia que estamos viendo y les quedó una duda sobre un ejercicio, mándenos los días antes de la clase de reforzamiento y por último nosotras juntamos esas dudas, esas preguntas y los desarrollamos en clase también, porque muchas veces viendo las preguntas al tiro se va, ¿cómo se llama? Al tiro se va viendo la materia y no es necesario verla así como definición y definirla, sino que la vamos aplicando a medida que vamos haciendo ejercicio y según yo ahí igual se avanza rápido porque podemos ver de toda la materia y descartando lo puntual. Y les sirve a ustedes que ustedes también tenían duda y capaz que otro que no hizo ese ejercicio vea este ejercicio y se aclare también Claro. y les sirva. Entonces, como para hacerlo algo más movido, porque lo ideal esto no era repetir toda la materia y hacer un mega resumen de lo que hemos visto hasta ahora, sino que lo ideal era casos puntuales o preguntas puntuales, o Sí. hagamos también eso, si necesitan algo, días previos, obviamente previos, no nos manden el mismo día que tengamos que hacer el reforzamiento, sino que días previos, si están haciendo ejercicios sobre la materia que estamos viendo, envíenlos, o envíenlos, ya bueno, Envíenlos. envíenlos, y nosotros nos desarrollamos por último en el reforzamiento, porque así se va viendo la materia, y según yo es Sí. mucho más movido, dinámico. Paréntesis, alguien preguntaba si el sábado íbamos a seguir con esto. El sábado voy a empezar la clase a las 8:30 en punto, para que lleguen temprano. Porque el sábado vamos a partir con esto, vamos a terminar de ver el repaso puntual de cerebro corriente y después vamos a partir con biomoléculas. Que biomoléculas, harta gente he visto que ha comentado que no sabe de qué son los, que no se acuerda de polímero o que a lo mejor nunca los vio, que los vio hace mucho tiempo. Entonces vamos a partir con eso el sábado, así que para que vayan, y si no pueden ir, que está totalmente bien si no pueden ir, pero para que vean la clase después. Porque yo el sábado siempre hago la clase y a las 4 de la tarde la clase está en YouTube. Y así, como a más tardar, está en YouTube. A las 4. ¿Qué más? Lo otro sería, por ejemplo, también biomoléculas, igual es harto nombre, harto que entender, así que yo de verdad les pido que intenten no copiar todo lo que sale en el PowerPoint. Tomen apuntes. Lo Eso. mejor es entender lo que uno explica sin anotar nada, entenderlo nomás. Luego, si quieren, les damos unos 2 minutos, 5 minutos para que tomen apuntes del PowerPoint y por algo les subimos la grabación. La grabación no es solamente para la gente que no puede asistir, sino que para la gente que quiere anotar más cosas. Vaya a la grabación y anote, y para eso también subimos los PPT, para que anoten la materia en esa instancia. Pero lo ideal es que pongan atención antes de anotar, y lo digo porque imagínense ya, ustedes se pasaron solamente la clase escribiendo lo que había en el PowerPoint, pero no entendieron qué dice esas letras, no las entienden porque no estuvieron para la explicación. Entonces tiene mucho más sentido que nos pongan atención en la clase sin escribir y luego cuando ustedes vayan a escribir la materia se vayan acordando, verdad que la Trina y la Fer dijeron que esto y esto y esto, y así mismo van repasando, es como un 2x1, a que ustedes, por ejemplo, hayan escrito toda la clase, luego van a estudiar y dicen, pero no entiendo lo que dice ahí porque no estuviste atento a la explicación. Así que por lo menos yo
hago eso, o también voy tomando apuntes, pero no escribo todo, y sirve más, por lo menos también es más movido. Así que este tip es un tips para que intenten también, si algunos quieren estudiar de esa forma, porque de verdad ayuda también a hacer todo más dinámico. Sí, la idea de la clase no es bombardear con materia y que ustedes tengan que aprenderse de memoria todo eso, sino que lo entiendan, para que al momento que ustedes se pongan a estudiar, porque ojo, que ver las clases no es estudiar, hacer las guías tampoco es estudiar, ¿ya? Sino que para cuando ustedes estudien, realmente se acuerden y entiendan lo que están estudiando, que es lo más importante, porque la PTU, la PTT, la PSU, como le quieran decir, es de aplicar la materia, es entenderla y saber aplicarla. Entonces, si yo me aprendí todo de memoria, no me va a servir, porque yo necesito aprender, necesito entender lo que estoy haciendo. ¿Cómo se llama? Algo le iba a decir. Se me olvidó. Ya, se me fue. Pero eso, esas eran como las cosas que con la Trini les queríamos decir para que... no es de más que dinámico. queramos sonar pesada, ya no es que queramos ser pesadas, pero es para que ustedes igual tomen conciencia de cómo están haciendo las cosas y aprovechemos estas instancias para hacer lo que nos corresponde, ¿ya? Sí, aprovechar que estamos a principio de año. Imagínense si están a final de año y se dan cuenta de que escribir toda la materia no les sirvió de nada y habría sido mejor mucho poner atención a la clase que escribir. Entonces, ir probando esas cosas ahora, busquen su método de estudio. Y también lo decimos porque, por ejemplo, yo de esa forma estudio biología y por eso también me gusta, porque entender los procesos, luego analizarlos juntos, porque en biología no hay que verlo como temas separados, sino que todo está conectado con todo, básicamente. Si no funciona esto, no va a funcionar lo otro, tiene que estar todo coordinado. Entonces, y en biología hay procesos que son muy complicados, entonces de verdad, términos enredados que si no pones atención en una, capaz que te pierdas en toda la explicación. Sí. Y como se vienen temas más complejos, porque célula es más memoria que análisis, pero los otros temas, según yo, aparte de la memoria, va a estar todo sujeto al análisis. Entonces, para que no se haga tedioso y tan largo y que se repita todo y sea muy plana la clase, lo ideal es que vayan buscando también, aprovechen esta instancia de buscar su método de estudio. Yo en biología lo que hago es escuchar la clase, tomar apuntes. Lo que otra cosa que hago es, aparte de hacer ejercicios, es hacer esquemas, porque me di cuenta, yo antes siempre hacía resúmenes de toda la materia, y me acuerdo, este año y el año pasado me di cuenta que toma caleta de tiempo hacer resúmenes, más encima con el lettering bonito, así, mucho tiempo, entonces al final era como, de verdad estoy aprendiendo, así que me quedé con que al hacer esquemas veo una imagen más global, más visual, me sirve para enfocarme qué tengo que hacer. Y luego, si tengo tiempo, hago un resumen, por ejemplo. Pero por lo menos ahí yo misma me di cuenta como, resúmenes no me está sirviendo. Voy a hacer solamente esquemas y cosas así. Así que aprovechen que están a principio de año para ver todas estas cositas. Sí, eso es súper importante. Pausa este tema. Y si la Isidora tenía dudas respecto a niveles de organización, dale nomás. Permite que la Isidora nos da su pregunta. Yo le iba ¿Se a la decir... voy a decir así? Ya, porque dale. Es como un poco larga. Sí. Ya, lo que pasa es que cuando pasé niveles de organización en el liceo, ya lo entendí súper bien, pero hubo como una parte de preguntas donde había que aplicar y salía tipo, por ejemplo, era como una tabla y en la tabla me salía, no sé, pues cloroplastos, corazón, gato y no sé, pues desierto. Ya. Y después me preguntaba con los nombres de niveles de organización, molécula, y después como que salía que había que enumerarlo. Pero el punto es que como molécula y macromolécula, ejemplos de eso, así como si me lo preguntan así, como para asociarlo. Una molécula sería la molécula de agua. Una macromolécula sería el ADN. ¿Cachai? La molécula es algo pequeño, a lo mejor una glucosa pequeña. La macromolécula va a estar compuesto de muchas cosas, a lo mejor iguales, a lo mejor distintas. El ADN, por ejemplo, está compuesto de muchos nucleótidos. Insisto, esto lo vamos a ver en detalle el sábado. Pero va a estar compuesto de miles de millones de nucleótidos. Y cada nucleótido va a estar compuesto de una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. La pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada, por sí solas, en plan separados unas de otras, corresponden a moléculas. Entonces, cuando yo junto muchas moléculas y hago la media tontera, hablo de una macromolécula. Por ejemplo, el almidón.
sería otro ejemplo. En el almidón son muchas moléculas de glucosas juntas formadas en una macromolécula, una gran estructura hecha de muchas, por ejemplo, imagínate la playa. En la playa una molécula sería un grano de arena y la macromolécula sería toda la arena de la playa. ¿Me calláis más o menos? ¿Se entiende? Sí, las proteínas son macromoléculas. Ya, buenísima. No, Javi, vaya nomás. Perdón si Javiera, vaya nomás. Ya no vamos a ver más repaso hoy día. Pero antes de irnos, porque ya estamos en la hora, antes de irnos, ¿queda alguna duda respecto a la materia que vimos? Insisto que el sábado vamos a partir a las 8:30 en punto para poder terminar de ver el tema de célula eucarionte y después vamos a ver biomoléculas. Claro, el tema de monómero y polímero es molécula-macromolécula. O podría servir como este ejemplo. Ya, ¿más dudas respecto a materia? No. ¡Oh! Nos faltó transporte. Sí. Sí, vamos a ver Pero también sería transporte. hacer, para no retrasar la clase, podríamos hacer una clase. Una cápsula, ¿cierto? Sí. Sí. Conversemos y Espera. después y avisamos por Telegram. Sí. Ya, despidamos a la gente de YouTube. Si Sí, alguien al tiro, tiene más espera, dudita o algo duda puntual, preguntan, póngalo. sí, los compuestos, ¿qué serían? Los compuestos va a depender del compuesto. Por ejemplo, el agua es un compuesto. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor va a haber otro compuesto que va a ser mucho más grande y que lo vamos a poder clasificar como macromolécula. Y a lo mejor hay compuestos que son muy pequeños y que pueden clasificar como agua. O sea, como agua, como molécula. Ya, Isidora Ñáñez. ¿Se entendió? Sí, ya, buenísimo. Ya, entonces, para toda la gente de YouTube, nos vemos el día sábado. Probablemente voy a subir la grabación a las 4 para que estén atentos. Así que eso, nos vemos. Acuérdense de darle like al video, de suscribirse al canal, de comentar sus opiniones. Eso es súper importante para esta clase. Comenten sus opiniones, cómo ustedes desde YouTube perciben las clases, si sienten que no hace falta algo, si sienten que no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, compartan las clases, el preu, con todas las personas que ustedes sientan que les puedan servir, con sus compañeros de colegio, con sus compañeros de preu, con su tío, su primo, su gato, su perro, su vecino, con todas las personas que les sirvan. ¿Ya? Así que eso, nos vemos gente de YouTube, que esté muy bien. Adiós.